Voy a hacer como que no les hubiera dicho nada. No pongan el número total, pongan cómo sale ese número total. ¿Ya? Claro, claro, eso no. Yo te voy a poner paciente que ingresa con tal, despierta el dolor, emite quejidos y retira al estímulo doloroso, ¿no? Que se cayó al segundo piso, etc. ¿Cuánto tiene Glasgow? ¿Cuál sería tu marca inicial? ¿Le darías tal fármaco o no? ¿Qué tienes que cuidar? O sea, ahí vienen las preguntas de caso, ¿no? Entonces el Glasgow, ponerlo según corresponda, pero así en forma separada, ¿ya? Y total. En su resumen habla de síndrome de herniación, ¿no? O sea, me parece como que no es correcto irse a síndrome de herniación, porque el síndrome de herniación es la parte final de una hipertensión endocraniana, sin buena respuesta al tratamiento, ¿no? Hay hipertensión endocraniana con un efecto de masa de un hematoma epidural, que no ha recibido tratamiento quirúrgico oportuno. Al final el paciente cursa con una herniación cerebral de algún tipo y se muere, ¿no? Generalmente. Entonces, pero bueno, lo menciona sus sílabos. Y bueno, el síndrome de herniación ustedes van a leer que es la condición en la cual una porción del cerebro se desplaza debido a un aumento de presión, ¿no? Hay aumento de presión local o global. Hay síndrome de herniaciones por cosas globales, por ejemplo, un hematoma epidural, ¿no? Un tumor frontoparital que produce una hernia subfacial, ¿no? Un edema cerebral de esos de TEC severo que vemos, un TEC severo con un edema, eso te produce una herniación transtentorial, ¿no? Un edema en fosa posterior te produce una herniación de las amígdalas cerebelosas hacia el tronco. Entonces, existen 4 grupos de hernias, ¿no? 4 grupos de hernia que de verdad que simplemente hay que saber que es el producto final, ¿no? Simplemente de un efecto de masa focal o global no compensado y no resuelto, ¿no? O sea, no resuelto no porque no quiere, sino porque quizás el proceso patológico es muy severo. Dentro de los... hay un tema que dice anomalías del desarrollo del sistema nervioso. Son un montón, pero y no es nada de agradable verlas cuando te las presentan con clasificaciones que son hasta el perro. O sea, la mayor parte de veces tú revisas y tiene una clasificación que te desanima. Entonces, yo he encontrado más o menos 2 clasificaciones que sí te hacen un poquito más fácil conocer las más importantes. Uno es cuando las separas en alteraciones en la formación del tubo neural. Alteraciones en la formación del tubo neural. Entonces, las alteraciones en la formación del tubo neural, ahí hay que acordarse de la tan bonita embriología, ¿no? Es cuando se produce un defecto en el cierre del tubo. Tú sabes que se invagina para hacer el tubo neural y se cierra en la parte posterior. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Yuri está por acá? ¿Lo has visto? Emergencia y se fue a salud ahorita. Se fue a ¿Van a operar algo ahorita, sabes? Sí, vamos a programar uno de acá de piso. Una... Pero como emergencia, el tumor no entra. Ya. Eso recibe varios nombres, el hecho que no se cierra el tubo neural, ¿no? Se llama dirrafismo, espina bífida, encefalocele. Celso, se sigue timbrando tu teléfono a mi teléfono. Ok, lo voy a anular tu número, ya lo voy a bloquear, porque me bloqueas si estoy en clases, ¿ya? O apaga tu teléfono, pero ayúdame en eso, ¿ya? No te preocupes, ¿ya? Sí, a lo mejor me quieres mucho, ¿ya? Ok, entonces, uno de los términos que tiene es disrafismo, ¿no? O espina bífida. El disrafismo es una comunicación persistente entre pues el sistema nervioso deriva de qué capa embrionaria, ecto, meso o endo. Ecto, de afuera, por eso. Es la capa más externa que se imagina y queda dentro. Eso es clave para acordarte de todas las cosas que pueden haber por defectos del cierre. Entonces, es la comunicación persistente entre
ectodermo posterior y el ectodermo cutáneo, el que quedó afuerita, Entonces, esto ocurre el primer mes, entre el día 18 y el día 26, ¿no? Alteraciones en la formación del tubo neural hay de diferentes grados. Desde el grado más simple, que es simplemente un pequeño estigma en la piel, hasta el grado en que no se forma la pared posterior y te queda expuesto completamente todo lo que es el cráneo raquis, ¿no? Hay malformaciones que son más severas, más incompatibles de la vida, ¿no? La anencefalia, la cráneo raquisquisis es la peor de todas, en la que está completamente abierto. Esos salen del útero y se mueren, o sea, no tienen ninguna expectativa de nada, ¿no? O cuando uno lo detecta en el preoperatorio, uno indica pues terminar con la gestación, ¿no? Terminar con la gestación. Anencefalia es cuando no se produce el cierre solamente en la parte de arriba. Encefalocele es cuando no se produce el cierre en una porción. O sea, se ha formado pero hay algún defecto en algún lugar, en alguna salida. El más frecuente es el encefalocele frontal. El más delicado es el encefalocele cervicoccipital, el de peor pronóstico, ¿no? Ahora, la causa de esto, ¿no? Siempre les van a preguntar, ustedes van a escuchar, ¿no? Que el niño con mielomeningocele, la mamá le va a expresar mucha temor de que esto ocurra. ¿Por qué ocurrió? Y por qué puede volver a ocurrir, ¿no? Se ha asociado con muchos factores, ¿no? Muchos factores, la edad de la madre, la ingesta de algunos medicamentos como el valproato de sodio, el nivel socioeconómico, la poca ingesta de vitaminas de ácido fólico. Entonces, lo único que se puede hacer es educación a las madres y cero ingesta de medicamentos durante la etapa de... O sea, a mucha gente a los 18 días no sabe que está embarazada, ¿no? Entonces siguen tomando su medicación normal. Y eso es un problema. O sea, bueno, lo que se recomienda ahora en los programas de MINSA, ¿no? Que es ácido fólico desde que están en edad gestacional, ¿no? No ni siquiera desde que tienen relación, no, desde que están en edad gestacional. En este país asumen que todos ya practican. Entonces, exposición a la radiación es bueno, se cree, pero el factor más fuerte de asociación es con déficit de ácido fólico, estadísticamente. Ahora, si una tuvo un hijo ya con algo de eso, ¿tiene igual, más o menos riesgo de tenerlo? Tiene más riesgo, ¿ya? Para gestantes que tuvieron un hijo con alguna disrafia, el riesgo es de 1.5 hasta 5%. El riesgo de la que no ha tenido nada es 0.5 a 0.6. De 0.5 a 0.6 pasas a 1.5 a 5% de riesgo cuando ya tuviste un hijo con eso, ¿okay? Y si es anencefalia, tu riesgo es 15%. Habrá algo genético ahí, ¿no? Habrá algo genético. Ellos son de los argentinos. Sí, del sufrido grupo primero. No está yendo a rodear. Es que había una descoordinación, pero global a nivel de todo el... De la facultad, del grupo ¿no? Claro, ellos son los que desgraciadamente cuando empezaron sus clases no tenían definido la forma como cada especialidad hacía, ¿no? Y ahí perdieron 3-4 días. Han recuperado parcial o totalmente. Y terminan hoy día. Hoy día acá, y mañana empieza otro grupo. Sí, mañana. Bueno, me estaba preguntando Balbuena también, como yo estuve allá, me decía, la verdad no sé, hombre, a mí conmigo tampoco se ha comunicado nadie. Ayer recién hemos tenido la comunicación. Bueno, ya, qué cosa, pues estamos aquí para echarles una bonita. Bueno, pues nada, voy a pasar visita. Entonces, estos todos esos problemas, pues afortunadamente puede haber un diagnóstico prenatal, ¿no? El diagnóstico prenatal viene por las ecografías normales y habituales que te hacen de control prenatal, ¿no? Ahí se pueden detectar una ecografía normal, ¿no? No algunos ecógrafos viejos que todavía existen, te detecta perfectamente cualquier problema de cierre cráneo espinal, ¿no? Y ya, pues para que sepan más o menos el grado en que, ¿no? Y hay otra forma de hacer el diagnóstico, ¿no? Por un examen de sangre que le hacen a la mamá, que es el dosaje de alfa-fetoproteína. Sale aumentado, diagnóstico de disrafia nada más. Ya con la ecografía tú detectas. Esas son las dos formas. Okay. El disrafismo craneal, entonces ahora lo dividimos un poquito, ¿ya?
espina abierta o cráneo espina abierta. Ahora, el craneal nada más. ¿Cómo va el tema del craneal? ¿No? Cuando no hay un cierre global, ¿cómo se llama? De la parte craneal nada más. Es letal, ¿no? Es incompatible con la vida. Lo único que tienen estos pacientes es a veces tronco cerebral, de tronco para abajo, nada más. Y eso a veces, bueno, el tronco puede tener reflejo de succión, ¿no? Y a veces nacen unas horas y succionan, y dicen, chapán, crean expectativas que no son, ¿no? Ahora, la atelencefalia es un defecto en el que existe el hueso, pero no se desarrollan las estructuras del diencéfalo hacia arriba. O sea, no hay corteza. Este paciente puede vivir, ¿no? Con un automatismo, todo, pero su pronóstico de vida es pobre, es muy pobre, porque no tiene absolutamente ningún elemento por arriba del diencéfalo. No hay corteza, no hay la mayoría de ganglios basales, entonces no tiene prácticamente ningún futuro neurológico ni de vida, ¿no? Gracias. No, ya voy, gracias. Ok. El otro grupo de problemas de cierre es lo que le decía, los encefaloceles. O sea, le estoy mencionando los más importantes, ¿no? Porque hay otros. Los encefaloceles es el defecto con salida de estructura. O sea, es una herniación. Es una herniación de algún contenido de la cavidad craneal. ¿Qué hay en la cavidad craneal? Cerebro, líquido cefalorraquídeo. Entonces, tú puedes tener un encefalocele formado solamente por dura madre y líquido cefalorraquídeo. O tú puedes tener un encefalocele cerebro, ¿no? Dura madre y cerebro, ¿no? Entonces, o a veces alguna cavidad de cerebro con líquido, ¿no? Entonces, puedes tener algunas de esas variantes. No son incompatibles con la vida, pero sí hay algunos de mejor pronóstico y otros de no tan buen pronóstico, ¿no? El más fácil pues será el que tiene solamente cubierta de dura madre con líquido, ¿no? Porque no implica ningún daño cerebral. Ahora, cuando se soluciona quirúrgicamente, el tejido que está en el cele, en la cavidad, es un tejido inviable, tú no lo puedes reducir y meter. Y reconstruyes todas las paredes que no tenían. Te reconstruyes la dura madre, reconstruyes el hueso, reconstruyes la piel. Y el defecto vuela, el defecto sale porque es un tejido inviable, no es reductible. Hay encefaloceles de diferentes ubicaciones, ¿ah? Hay unos que se confunden mucho, hay patologías donde, por ejemplo, se confunden con pólipo nasal. Yo he ido a sala varias veces, 2 veces he ido, porque llamaban de urgencia a los otorrinos, operando a un niño con un aparente pólipo nasal, cortan el pólipo, líquido cefalorraquídeo. Y veían era un encefalocele, ¿no? Que salía por la fosa nasal. Pensaba que era un pólipo nasal gigante, ¿no? Entonces, y hay otro, el abordaje es trabajoso, porque generalmente nosotros ahí trabajamos o con cabeza y cuello o con cirugía plástica, porque hay encefaloceles así, ¿no? Grandes. Hay gente que viene del campo donde tienen sus niños eso y los tienen pues escondidos. Piensan pues que es un castigo de Dios, etc., ¿no? Y cuando se hacen campañas de salud a veces se recolectan pacientes para operar, ¿no? Sí. El otro disrafismo es más común. El más común es el disrafismo espinal que el craneal, ¿no? Que el espinal que el craneal es más común. Y el espinal es un cierre defectuoso del neuroforo posterior, dice el libro. Comprende una gran variedad de malformaciones, desde la más benigna, que es la espina bífida oculta, hasta la más compleja, como el mielomeningocele. O sea, la más benigna es la oculta, la que tu piel está normal y plana y tú aparentemente no tienes nada, hasta la que el niño nace pues con un mielomeningocele. Y lo peor de todo es cuando es un mielomeningocele roto, sin una pared de piel adecuada. Entonces hay todos esos grados. Hay un cierre en el arco posterior. El arco posterior no se cerró. Ahora, a veces no se cierra, no hay hueso. A veces no hay, aprovechando ese cierre, esa falta de cierre de hueso, hay la salida de la dura madre,
muchas veces con médula, si es que estás en un nivel lumbar o dorsal, o algunas veces con raíces, si estás en lumbar bajo, ¿no? Ahora, rara vez es el tan bonito meningocele solo, de solo líquido cefalorraquídeo. Siempre encuentra raíces nerviosas. Y eso es bien importante porque tú ves el chiquito que nace así y mueve sus piernitas, no la mueve, grita, todo. Pero cuando tú operas esto, ahí no es como cerebro que pum, tú puedes reducir. Ahí las raíces las tienes que meter. Y como esto se ha formado pues entre las primeras 4 semanas de gestación, las raíces están pegadas a la normal. Y desprender esas raíces del tamaño de un chiquito de 2,5 kilos, 3 kilos es bien complicado. Y muchos de ellos en la reducción quedan con problemas de vejiga o con problemas parcial de movilidad en las piernas. Raro es el que te queda pues pléjico, ¿no? Pléjico, pero es una posibilidad. A veces yo he encontrado raíces súper pegadas que no puedes desprenderlas. No puedes desprenderlas, o sea, están formando parte, o sea, se meten a esa parte que se queda, después le llamamos plácola nosotros. Así, las raíces, ¡pum!, se meten. No puedes reducirlas. O sea, si la reduces tienes que cortar la plácula y eso te forma como un cuerpo extraño, que después te puede producir infección, ahí una meningitis. ¿Qué tienes que hacer? Precisamente cortarlo. O sea, hay diferentes grados y según lo que tú ves en ese momento puedes tomar tu decisión. Las malformaciones más frecuentes del tubo neural, de lo que es el sistema nervioso, son la espina bífida y la anencefalia. Eso está subrayado. Se asocia, o sea, meningocele cuando sale en bolsa con la iglesia, mielomeningocele cuando hay algún contenido del sistema nervioso. A veces hay lipomielommeningocele. En esa formación del tejido del ectodermo que se invaginó, te quedaron las células precursoras de adipocitos, de células grasas. Y eso se empezó a desarrollar en ese lugar. Y encima te forma un tumor de grasa, que es benigno, pero pues ocupa efecto de masa, te complica más, te adhiere más. O sea, hay esos grados también. Cuando es un meningocele o lipomeningocele abierto, tienes que operarlo las primeras 6-8 horas de vida. 6-8 horas de vida. ¿Por qué? Porque el ambiente materno está protegido, ¿no? Está estéril, pero ya la exposición ya está contaminado. Si pasan 8 horas ya está infectado. Y si está infectado es una infección al sistema nervioso. Entonces, casi 90% terminan pues con ventriculitis o con meningitis. No con meningitis, porque se operan. Acá viene gente de otro lugar que va a operarse con 2-3 días de meningocele expuestos. Entonces, eso es lo ideal es el meningocele que te viene con piel. Ese bacán, chequeas tu hemoglobina, lo pones en condición, lo puedes operar en 1, 2, 3 días, si no está en condiciones, ¿no? Siempre acordarse que una malformación trae otra, descartar que lo ve el cardiólogo y todo eso. Ahora, ¿qué otras complicaciones aparte de las propias? Es muy frecuente que se asocie estas malformaciones de columna a lo que llamamos médula anclada. Ustedes saben que en la formación, la parte que va a formar la médula tiene como una especie de tejido fibroso al final, que se llama filum terminale. El filum terminale inicialmente está insertado en S2 cuando está como embrión, y con el crecimiento del embrión eso va ascendiendo, ¿no? Cuando nace está a la altura pues de L2 más o menos, y en adulto ya se pone en L1, ¿no? Entonces a veces con estas malformaciones traen que la médula ¡pum!, se queda abajo, anclada en S2, en S1, en L5. Entonces no va a dejar desarrollar la médula, la va a jalar. Y esta malformación siempre hay que pensarla que puede coexistir con malformaciones de columna. Y la otra cosa que siempre estos pacientes hay que operar la hidrocefalia. De las espinas bífidas, 90% te va a hacer hidrocefalias. O sea, lo operas de acá, o tiene o te puede hacer hidrocefalia. Entonces inmediatamente debe hacer su tomografía cerebral, porque es muy probable que tiene hidrocefalia. Ahora, si ha sido una espina bífida abierta y tú la operas, si la operas en el poco tiempo, magnífico. No te va a dar infección del SR, no te va a dar ventriculitis, no te va a dar meningitis. Pero si te viene ahí y después de varios días es una espina ya contaminada, infectada, y te hace hidrocefalia, tú no le puedes poner la válvula de inmediato, porque el líquido está contaminado. Entonces tienes que poner un drenaje externo,
Antibióticos endovenosos y espera que se absorba. Entonces, la hidrocefalia es la primera complicación que tú tienes que pensar cuando son este tipo de problemas, la hidrocefalia. La infección ya le hemos dicho, puede ser meningitis cuando es de las meninges o ventriculitis cuando es del líquido cefalorraquídeo, porque llega hasta arriba, hasta los ventrículos. Pero la forma más leve de estos problemas se asocian con estigmas dérmicos, ¿no? Lunares con cabello en la parte de la espalda, pequeñas lesiones con hundimiento que hay, ¿no? Entonces tú cuando ves un niño así en tu pediatría, en tu control de crecimiento y desarrollo, en tu posta, en tu serum, mírale siempre. Hay gente que tiene la típica mancha mongólica, ¿no? Que tiene nuestra raza, ese es diferente. Ese es generalmente más grande, no siempre es medial. Los estigmas de espina bífida son mediales. ¿Y dónde está? Ahí al fondo está la espina, si es que la hay, la espina bífida. ¿Ok? Hay dimensiones de malformaciones, por ejemplo, de Arnold-Chiari. El Chiari es una malformación que yo diría no es muy común, menos mal, pero sí es causa de muchos subdiagnósticos frecuentemente, ¿no? O sea, no se piensa en Chiari cuando los pacientes tienen estos síntomas. Hola, Yuri. Yuri, tenemos que nosotros mismos medir el volumen, nosotros mismos, para hacer lo que quiere Jung. Dile que vamos a evaluar la tomografía, a reevaluarla para definirle lo que él quiere. ¿Ya? En un ratito más. Correcto, sí. Correcto, sí, ya le ponemos. ¿Qué fue del programa? Ya, listo. Bacán. Correcto. Gracias. Del Chiari hay 4 grupos, ¿vale? Hay 4 tipos de Chiari. Arnold-Chiari 1, 2, 3 y 4. Pero lo que tienen que saber es que es una malformación de la fosa posterior, una formación de la fosa posterior. No se forma bien la fosa posterior y el contenido cerebeloso pasa a través del agujero magno. Normalmente tú miras una resonancia o una pieza anatómica, el cerebelo está acá, este es el agujero magno, y las amígdalas cerebrosas están aquí, casi en el límite de la unión bulbomedular. ¿Okay? Entonces, en este problema, las amígdalas están abajo. Entonces, esa es la principal característica que comparten los 4 tipos de Chiari. La clasificación es 1, 2, 3, 4 de acuerdo a la gravedad. ¿Ya? Puede o no asociarse con algunas otras malformaciones. La asociada más frecuente es siringomiela. ¿Qué cosa es siringomiela? Tú acuérdate de tu anatomía, cuando te torturaban con la médula. La médula, sistematización de la médula, que el cordón lateral, que tanta vaina. Ahora, la médula en el centro tiene un, ¿cómo se llama ese tubito? Epéndimo, canal ependimario. ¿Ok? La siringomiela es cuando ese canal ependimario se empieza a dilatar. O sea, ya no es tubito, es tubote. ¿Ok? Entonces, y mira para el tamaño de la médula, lo que es que le crezca algo en el centro, es una cavidad normal, pero aumenta de tamaño y llena de líquido. Entonces te va a comprimir los pocos de médula que hay y te va a producir trastornos motores, trastornos sensitivos, básicamente. Siringomiela. El Chiari 1 es el más frecuente en adultos. El Chiari 2 es el más frecuente en niños. Nada más. Adulto piensa en Chiari 1, niño piensa en Chiari 2. Nada más. ¿Ya? El Chiari 1 es el descenso de las amígdalas cerebrosas, etc. Puede ser asintomático, pero se dice que cuando pasa más de 5 milímetros, ya te puede producir trastornos, por ejemplo, en la sensibilidad termoalgésica de las extremidades, ¿no?
sientes disestesias y tienes alteraciones en la percepción de la temperatura. Empieza distal y empieza en manos y empieza en pies. Empieza en manos y empieza en pies. El paciente a veces no te dice esto, es un paciente, a veces los niños se empiezan a quemar frecuentemente. Doctor, amigo, que terco, cada rato se quema, no tiene cuidado. Le echa la culpa que no tiene cuidado y es porque el niño no está percibiendo la temperatura. Entonces, no pensemos que se queman porque les gusta quemarse, ¿no? El Chiari 2 es el más frecuente en niños. Es igual, desplazamiento de amígdalas, pero se asocia con el desplazamiento, como es en niños, de más estructuras. En adultos se descienden las amígdalas, pero en niños, amígdalas, vermis y parte de los hemisferios cerebelosos descienden. Pues en niños es mayor el grado. Y va a haber, por lo tanto, más clínica, ¿no? Ataxia, nistagmus, alteración de pares canales bajos, etc. El peor de todos es el Chiari 3. Es el menos frecuente, pero es el más grave, menos mal. ¿Ya? El Chiari 3. Es una combinación de encefaloceles occipito cervical y una, anatómicamente, una fosa posterior pequeñita. Entonces, encima que está protruido, no tienes poco espacio ahí. Por eso es la forma menos frecuente, pero es la forma más grave. El 4 ya es más bien, más que un defecto de la cavidad del lugar, es un defecto del contenido. Es poco contenido, es un cerebelo hipoplásico. ¿No? Hipoplasia cerebelosa, asociada con hipoplasia de estructuras del tallo. Otra malformación que comentan ahí en su libro es Dandy Walker. Dandy Walker es una malformación donde hay agenesia total o parcial del vermis. El vermis es la estructura medial, ¿no? Hemisferio cerebeloso derecho, izquierdo, en el centro del vermis. ¿Okay? Entonces, no hay vermis total o parcialmente. El cuarto ventrículo que está por delante y por debajo del vermis, que es una cavidad romboidal, está dilatado. ¿Y por qué está dilatado? Porque hay atresia, no se han formado los conductos de Luschka y Mayendi. Entonces todo el líquido cefalorraquídeo que se está produciendo no tiene por dónde salir. La lógica, porque te dilata el cuarto ventrículo. Es quirúrgico, ¿no? Ahí lo que se hace en Dandy Walker, en Chiari, es quirúrgico, o sea, no hay otra solución que quirúrgica. Y la cirugía es una cirugía interesante y bonita, le llamamos reconstrucción de fosa posterior, porque consiste simplemente en ampliar. Si está estrecho, amplíalo, para que no haga el daño de compresión ni se comprima más. Y la descompresión es ósea, haces craniectomía, sacas el hueso occipital es así, ¿no? Es el hueso occipital. Imagínate que esto de acá es el agujero magno, ¿ya? Y este es el cráneo, la parte occipital. Entonces tú haces una craniectomía ampliando el agujero magno, así. Haces un tremendo agujero magno y lo amplías hacia arriba. Sacas la lámina de C1, y con eso no es suficiente. Ampliaste la cavidad ósea, pero la dura madre la abres y le pones un injerto para que crezca. Con eso, bacán. Es bonito. Yo he hecho varios Chiari 2 y bacán, tranquilos. Una cirugía de paciencia, pero interesante, porque trabajas con hueso, con C1, que no es fácil de trabajar. Hay que tener cuidado las vertebrales. Te vas muy lateralmente, te vuelas una vertebral. Y en el caso en el que el epéndimo se dilata. Esa es la siringomilia. La siringomilia, o sea, tú solucionas el Chiari y la siringomilia se resuelve. Para que vuelva a su tamaño normal. Si no se resuelve, la siringomilia tiene un tratamiento también específico para eso, que es poner una derivación siringoperitoneal. Pones un tubito en la médula para ese líquido derivarlo, como si fuera una hidrocefalia, hacia acá. Claro, tengo fotos de eso, y lo vamos a ver conforme el cambio. Otra cosa que menciona, ahorita vamos a ver eso, porque eso es interesante. Los quistes aramedeos y la porencefalia. O sea, porencefalia es un tipo de malformación del contenido cerebral, nada más. Pero sí algo que se van a encontrar frecuentemente es como consulta, como algún comentario, lo van a escuchar sobre quistes aramedeos. Muchas personas tienen quistes aramedeos y nunca dan ningún síntoma. No son nada patológico, no requieren ningún tratamiento cuando están compensados. Yo les diría que 90, 95% de gente que tiene sus quistes aramedeos jamás le va a dar ninguna molestia ni síntomas. Son simplemente hallazgos incidentales en tomografías por otra cosa.
Entonces, ¿qué es el quiste aranoideo? Simplemente la acumulación de líquidos cerebros de LSR en espacios aranoideos, en espacios. Yo siempre se lo comparo a las mamás. Le digo, el cerebro se formó de una placa. El cerebro se formó de una placa. Pero nuestra cabeza no es como una placa, no es así. No seríamos como extraterrestres, como una gran tabla hacia afuera. Dios hizo que en la evolución toda esa tabla se replegara entre sí para que entrara en el poco espacio que tenemos acá. Y eso crea, cuando ustedes hacen un papel, no me gusta dañar los papeles, o sea, ¿cómo hacen? Y a veces te quedan espacios más chiquitos, espacios más grandes. Simplemente es eso. Simplemente es eso. Entonces, ¿por qué? Porque tú le dices quiste aranoideo a una mamá. Mucha gente, ay, mi hijito se va a morir, lo vamos a operar. O sea, no, señora, es normal. Salvo pues que se descompense. Yo, me llegan pues, ¿qué te digo? Los 10 a 12 pacientes con quistes aranoideos mensuales. Hasta ahora, ¿cuántos al año operaré? Uno o dos. ¿Por qué? Porque crecen y tienen síntomas. Crecen y tienen síntomas. Nada más. Los vigilas. Yo le hago tomografía al año y la comparo. ¿No? Y nada más. Sí, hemos visto que, por ejemplo, los quistes aranoideos en adultos no es tan frecuente, pero sí se puede presentar, por ejemplo, que sangren. Como te deja espacio, el quiste aranoideo, el parénquima está contenido y hay una bolsa de líquido cefalorraquídeo. Ante un TEC, por ejemplo, eso puede causarte un hematoma subdural. Y hemos operado a algunos pacientes con quiste aranoideo con transformación hemorrágica por un TEC. Eso es cierto. Ahora, hay que hacer diagnóstico diferencial de quiste aranoideo con quiste tumoral, quistes parasitarios u otras malformaciones celulares. Eso se puede detectar desde la ecografía intrauterina. No se asocian generalmente con otras anomalías. Ahora, cuando se asocian con epilepsia o convulsiones, no es que el quiste le esté causando la epilepsia o la convulsión. Ese es otro motivo ese de confusión, ¿no? No es que el quiste le esté causando la epilepsia o la convulsión, sino es que hay asociadas otras malformaciones. Así se opera una siringolielo, ¿no? Esta es la columna, se saca la lámina y se mete un tubito dentro de la cavidad del líquido. Y este tubito se va por acá se va hasta el peritoneo. Y se deriva, es simplemente derivar. Para que esa cavidad se... Acá hay una foto de... ¿Cómo era? Oh, es otra cosa. Entonces, esa era la idea para no de otra forma. Ahora, aquí lo dice por encefalia. Simplemente por encefalia es una gran cavidad de líquido que comunica con el sistema ventricular. La diferencia del quiste aranoideo que no está en relación o en comunicación con el ventrículo, la porencefalia es, entre comillas, un acúmulo de líquido también, pero sí que se comunica con el ventrículo. Nada más. Esa es la definición. Por eso yo creo que los han puesto en el mismo ítem. Quiste aranoideo y porencefalia. Esa es la diferencia a saber. Hidrocefalia congénita. La hidrocefalia congénita no es extremadamente rara. Es algo por lo cual está dentro del protocolo de las ecografías medir los ventrículos y medir el perímetro cefálico, ¿no? Y es por eso que les brindas tanta importancia, y en tu tabla de vacunas en la parte posterior dice perímetro cefálico, que nadie lo llena y lo tienen que llenar. O sea, cuando estés en un lugar donde trabajes con personal, dile a la enfermera o a quien tome las medidas biométricas del niño, tienen que medir el perímetro cefálico, tienen que medirlo bien. Yo también veo a veces, doctor, que me han dicho que mi hijito tiene macrocefalia, que es cabezón, que tiene hidrocefalia. O sea, ¿por qué? Porque le han tomado mal la medida. Le toman, por ejemplo, ponen la cinta métrica de aquí
hasta acá sí. O sea, no. O le ponen de aquí hasta acá. O sea, no. O sea, o sea, debe haber algún lugar, ¿no? Estándar. Sí lo hay. Acá, más o menos, este es el nacio, este es la glabela. Glabela y protuberancia occipital externa. Ahí pon tu cinta métrica, ¿no? Entonces, estandariza. Que todas las mediciones sean ahí. Glabela y protuberancia occipital externa. ¿Okay? Es el cachito de atrás. Ahí lo mides. Ahí lo mides. Entonces, ahora, ¿qué cosa no? No, es el que atrás. Eso no son. Eso busquen otro trabajo. La causa generalmente son o trastornos congénitos en la formación de las cavidades ventriculares. La más frecuente es estenosis o agenesia de acueducto silvio, o a veces intercurrencias infecciosas. O sea, cuando estuvo en la mamá tuvo el TORCH. El TORCH produce infección en el niño y produce malformaciones. Entonces, eso es lo que más vemos. Agenesia aparentemente sin causa, o hipoplasia de silvio, o infecciones intrauterinas como el TORCH. Y lógicamente el tratamiento es quirúrgico. Nace el niño, tiene sospecha por ecografía, se confirma con tomografía y la operación es sencilla, no poner una válvula. Se pone una válvula y se va siguiendo el niño. Y a veces hay sorpresas. Yo he operado niños, por ejemplo, de algunos meses, que tenían unos tremendos ventrículos, unos parénquimas delgadísimos. Tú le pones su válvula, a los 6 meses, la cantidad de parénquima creció, es niño, y los ventrículos ya se achicaron. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay alguna idea, no que mira que su cabeza está así, su cerebro no va a desarrollar. Si eso ocurriera en un adulto, ya está escrito su destino, pero en los niños no. Los niños tienen plasticidad y todavía crecimiento neuronal. Es por eso de que el parénquima del niño aumenta cuando se le opera de hidrocefalia. El TEC es el otro capítulo grande que está ahí. Y en los países industrializados que no somos nosotros, es la primera causa de muerte en jóvenes. ¿Okay? Y justo te agarra en el grupo etario de gente productiva, ¿no? 15, 35 años. Te vas a una emergencia, más o menos un quinto de las emergencias son por TEC. Un quinto son por TEC. Casi un cuarto son por politraumatismo. De las emergencias y un quinto por TEC. El 25% o sea, un politraumatizado, el mundo de los politraumatismos. ¿De qué se mueren los politraumatizados? De trauma de abdomen, de trauma torácico, o de TEC. 25% se mueren de TEC, de los politraumatizados. 25% se mueren por el TEC. El alcohol está presente en el 50% de los TEC. O sea, es un elemento agravante, ¿no? Eso como información y como consejo. De los TEC, menos más que la mayoría son leves, 80%. Y el 10% son graves. ¿Okay? O sea, y 10% serán moderados, ¿no? Pero la mayoría son menos mal. Entonces nos interesa saber mucho de los leves y de los graves. Y la mortalidad del grave es alta. Es casi un tercio, 36%. 36% se mueren de los TEC graves. O sea, eso tienes que ya ponértelo en la cabeza para decir qué hago, qué puedo hacer para evitar eso, bajarme ese porcentaje. 1. Y 2, comunicar a la familia. Mire, con el mejor tratamiento, el mejor hospital del mundo, 36% se mueren. Encima se me lo trae el Mansor, que ¿cómo será el porcentaje? Dice la lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria es toda aquella que es consecuencia de la agresión mecánica. Sea que algo chocó contra tu cabeza o que tu cabeza chocó contra algo. Es decir, el hematoma de cuero cabelludo, la herida contuso portante, la fractura de cráneo, el desgarro de la madre, el hematoma que se te hizo. O sea, la lesión propia del agente físico es la lesión primaria. ¿Ok? Lesión secundaria son la consecuencia de la lesión primaria. Tuviste tu fractura y por esa fractura se te infectó, ya ese pues es un acceso y es una lesión secundaria. Tuviste tu TEC y se hinchó el cerebro, esa es una evolución, es una lesión secundaria. ¿Ok? Lesión primaria, lesión secundaria. Ahora, la clasificación no dice ahí, pero tienen que, ya la saben, ¿no? ¿Usted cómo se clasifica y según qué se clasifica? Fácil, ¿no? Grave, moderado, severo. El severo es Glasgow menos de 8. Estamos de acuerdo que Glasgow menos de 8 es UCI y túbulo traqueal. ¿Ok?
y se prenden todas las alarmas. Y un TEC leve es Glasgow D. 13, Leve. 14, 15. 14, 15. Tú puedes estar en 14. Cuando estás con sueño, tú lo haces 14, ¿no? Y 15 cuando están como ahorita. Espero. Y el 13 a 9 es el moderado, ¿no? ¿Ok? 80% vienen en leve, 10% en grave. Hasta ahí estamos entendiendo el tema. Su sílabo dice manejo inicial. Para mí el manejo inicial no comienza en la puerta del hospital, empieza en el lugar del accidente. O sea, tú revisas internet, cada vez hay más guías de manejo prehospitalario. El manejo prehospitalario es el tiempo de recogida desde la que lo recogen hasta que llega a un hospital, pero no a cualquier hospital, donde haya tomografía, UCI y neurocirujano. El concepto de las emergencias ha cambiado. Antes te decían, llévalo al lugar más cercano de atención. Ahora, llévalo al lugar más cercano de atención que tenga lo necesario para el tratamiento completo de ese paciente. Porque tú pierdes tiempo, lo llevas a la posta, al centro de salud, al hospital 1, al hospital 2. Llévalo al frente al 4. Si el caso lo amerita. Si el caso lo amerita del hospital 1, llévalo al hospital 1. Eso está en las guías, en la última guía de la Asociación Americana de RCP. Voy a tener agua, porque si no voy a estar como yo.